Fue humillado y obligado a bajar del avión antes del despegue, pero tan solo unos minutos después, el mismo auxiliar de vuelo que le ordenó bajar se enfrentaría a consecuencias tan rápidas y severas que nadie a bordo, ni la tripulación, ni los pasajeros, ni siquiera el capitán podría haber predicho lo que sucedería después. Lo que ocurrió en este vuelo aparentemente normal desataría una onda expansiva que sacudiría los cimientos de la reputación de la aerolínea, desencadenando revisiones internas, indignación pública y una confrontación en la pista que aún se reproduce en redes sociales. Antes de profundizar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Y si historias como esta te dejan boquiabierto, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más noticias de ABBA. La cabina se llenaba del suave crujido de las maletas de mano al ser colocadas en los compartimentos superiores y del ocasional timbre del indicador de abrocharse el cinturón de seguridad. En medio de todo este caos controlado, un chico de 17 años llamado Jalen subió al avión con la excitación nerviosa que solo se siente al volar solo por primera vez, con su tarjeta de embarque nueva apretada en una mano y unos auriculares con cancelación de ruido colgados del cuello, mientras sus ojos, abiertos como platos, recorrían la cabina de primera clase con la admiración de alguien criado para respetar espacios como estos, pero que nunca había sido invitado a entrar solo, hasta ahora. Jalen llevaba una sudadera limpia, pantalones caqui planchados y zapatillas impecables nada llamativas, pero frescas y, mientras se dirigía al asiento dosa, que le había regalado su padre por haber sido aceptado en un programa de ingeniería de élite en el MIT, intentó actuar como si no fuera para tanto, aunque le temblaban un poco los dedos al alcanzar el compartimento superior y guardar su bolsa de lona. La emoción del momento bullía bajo su apariencia tranquila. Pero incluso antes de que pudiera sentarse, antes de abrocharse el cinturón, poner su lista de reproducción, o exhalar ese primer suspiro de logro, una voz atravesó el pasillo como una cuchilla, afilada, autoritaria, con un tono que daba por sentado la culpa incluso antes de preguntar: «Disculpe, joven, ¿está seguro de que está en el asiento correcto?» La azafata, una mujer llamada Helen Ward, tenía una voz que sonreía incluso cuando sus palabras no lo hacían, y aunque su pregunta estaba formulada con un ligero barniz de cortesía, sus ojos contaban una historia muy distinta. Escrutaban a Jalen de arriba a abajo como si se hubiera colado en primera clase por pura audacia, en lugar de con un billete pagado como todos los demás. Jalen parpadeó, sobresaltado pero no alarmado, y metió la mano en el bolsillo con calma, entregándole la tarjeta de embarque sin protestar, con voz firme pero insegura al decir: «Sí, señora, este es el asiento dosa, ¿verdad?» Helen miró la tarjeta de embarque. Su expresión vaciló solo un segundo antes de forzar una sonrisa más amplia y responder: Déjame comprobar algo rápidamente», que era el código de la aerolínea para decir: «No creo que esto esté bien». En lugar de alejarse para confirmar en silencio, se giró y le hizo un gesto a un segundo asistente, susurrando algo con miradas penetrantes, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios, que indicaba a todos los pasajeros cercanos que no se trataba de un malentendido, sino de algo mucho más deliberado. En cuestión de segundos, regresó, esta vez no sola, sino acompañada por un miembro superior del personal de la puerta de embarque. Su presencia combinada se cernió sobre la fila de Jalen como una nube de tormenta, proyectando una larga sombra sobre el pasillo mientras Helen se cruzaba de brazos y decía: «Señor, me temo que hay un problema con su asiento. Necesitamos que descienda del avión mientras solucionamos esto». Antes de que Jalen pudiera preguntar cuál era el problema, o por qué nadie explicaba nada, el agente de la puerta señaló hacia el pasillo con una mano que decía: «No perteneces aquí», con más fuerza que cualquier palabra. Confundido, avergonzado y empezando a sentir la presión de decenas de ojos que lo observaban desde el otro lado de la cabina de primera clase, Jalen se levantó lentamente, agarrando su maleta. Con la voz ligeramente quebrada dijo: «Pero mi billete es válido». «No entiendo», solo para que Helen respondiera con un escueto: «Seguro que se resuelve en la puerta de embarque», con un tono despectivo,
mientras se dirigía a comprobar la bebida de otro pasajero, como si bajar a un adolescente de su asiento fuera solo una parte más de la rutina previa al vuelo. Jaylen caminó por el pasillo cabizbajo, con el corazón latiendo con fuerza no de culpa, sino de vergüenza, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque no tenía ni idea de cómo demostrarlo. Al bajar del avión y entrar en la pasarela, una lágrima resbaló por su mejilla. El silencio de la sala de espera lo envolvió por completo. Pero lo que Helen no sabía, lo que nadie sabía, era que mientras Jaylen había sido retirado discretamente del avión, su padre acababa de entrar en la terminal privada al otro lado de la pista, descendiendo de una camioneta negra flanqueado por 2 hombres con chalecos de seguridad aérea. Su teléfono vibraba con un mensaje de Jaylen que simplemente decía: «Me echaron». Ni siquiera explicaban por qué, y si Helen creía haber resuelto un problema, estaba a punto de descubrir que había iniciado una guerra. La sala de espera frente a la puerta 17 había vuelto a su ritmo habitual. Una silenciosa cacofonía de maletas con ruedas, anuncios previos al embarque y el ocasional silbido de las máquinas de café expreso del caro kiosco cercano. Pero de pie en medio de esa calma orquestada, Jaylen sintió esa clase de foco invisible que solo alguien injustamente acusado puede sentir, como si cada risa susurrada fuera sobre él, cada mirada de reojo, una silenciosa confirmación de que nadie creía que pertenecía a donde había estado momentos antes. Así que se sentó en el rincón más alejado, agarrando su bolsa de lona como un escudo, intentando contener la creciente oleada de humillación que le inundaba el pecho. De vuelta en el avión, Helen Ward continuó su servicio como si nada hubiera pasado, sus manos deslizándose sobre las bandejas de bebidas y sus labios curvados en esa misma sonrisa profesional que lucía como una armadura, pero bajo la máscara había un destello de autosatisfacción, porque en su mente no había hecho nada malo, simplemente había corregido una situación que no se sentía del todo bien, un joven fuera de lugar, demasiado seguro, demasiado sereno, demasiado solo en una parte del avión donde las reglas habituales de pertenencia no estaban escritas, sino que se sentía, pero bajo la pasarela, las cosas ya estaban cambiando. Y rápido. El padre de Jaylen, Marcus Ryland, ni siquiera cruzó las puertas de cristal de la terminal, sino que les ordenó que se abrieran. Los sensores automáticos luchaban por seguir su ritmo mientras se movía con la gravedad de un hombre que no está acostumbrado a que le digan no, flanqueado a ambos lados por 2 hombres, con chaquetas azul medianoche de la Autoridad de Aviación. Ambos habían sido informados hacía menos de 5 minutos sobre una posible escalada de discriminación relacionada con un pasajero menor de edad. Aunque tenían preguntas, Marcus no las respondió. Todavía no, porque solo una voz importaba en ese momento: la de su hijo. Marcus Ryland no era un hombre de volumen. Era un hombre de precisión, de porte, de poder silencioso. El tipo de hombre que podía entrar en una habitación y reorganizar la energía sin siquiera levantar la voz. El tipo de hombre que se había labrado un nombre en las finanzas y un legado en la defensa de los derechos, cuyo rostro aparecía en Forbes, pero cuyo trabajo se proyectaba en aulas, en hospitales y barrios que su familia una vez llamó hogar. Y cuando recibió ese mensaje de Jaylen, solo 7 palabras que desataron algo primitivo lo dejó todo. Redirigió su ruta hacia la entrada privada y solicitó un favor a alguien con suficiente rango en la aerolínea para llamar a seguridad sin esperar a la cadena de mando. Al llegar a la puerta de embarque, Marcus se detuvo justo frente al mostrador, recorriendo con la mirada el monitor, y luego fijó la mirada en su hijo, sentado encorvado y pequeño en el rincón más alejado, una visión que encendió en él una furia mucho mayor que cualquier arrebato. Se acercó, se arrodilló junto a Jaylen y le puso una mano firme en el hombro. «¿Qué pasó?», preguntó, en voz baja y firme, como la calma antes del huracán. «Dijeron que mi asiento no era válido», murmuró Jaylen, con la mirada fija en la alfombra. «Ni siquiera me lo explicó, simplemente me obligó a irme». Marcus se levantó lentamente, se giró hacia la agente de la puerta, una joven cuya mirada nerviosa se dirigía a los guardias de seguridad, que ya tomaban notas en sus cuadernos, y dijo: «Llamen al capitán,
y a la azafata que hizo esta llamada. Ahora, la agente de la puerta dudó. Marcus no. Ahora, repitió, y la mujer cogió el teléfono como si fuera de plomo. Dentro de la cabina, justo cuando Helen le entregaba una mimosa a un pasajero en el 1C, sonó el teléfono en el mamparo delantero, una interrupción estridente que la hizo estremecer, y en el momento en que escuchó las palabras, «Está aquí», con seguridad, su sonrisa finalmente vaciló, su respiración se atascó como un enganche en una cremallera, y miró hacia la cabina, ya calculando qué historia podría tener que contar, qué versión de la verdad podría protegerla, pero las historias se desenvuelven más rápido a 9 metros de altura, sobre todo cuando tocan tierra antes que el avión. De vuelta en la puerta, Marcus se irguió. Los guardias a su lado hablaban en voz baja por la radio, y todos los pasajeros que aún esperaban para embarcar se habían quedado en silencio, presentiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que no se podría ignorar ni silenciar con un vale y una vaga disculpa. Helen, observando desde su asiento, nunca había visto a su padre tan quieto, tan frío. Y aún así comprendió algo importante. No se trataba de venganza, se trataba de respeto. Y mientras Helen Ward era escoltada fuera del avión por un supervisor con la cara roja, abrió los ojos de par en par al ver quién la esperaba. No solo un adolescente con una mochila, sino el hombre detrás de él, de pie en esa terminal como si acabaran de montar un tribunal sobre el suelo de vinilo de la puerta 17. «Señor Ryland», dijo con voz insegura, «creo que hubo un malentendido». «No», dijo Marcus, con un tono de voz afilado como una espada enfundada en terciopelo. Dio por sentado algo. Y ahora, vamos a corregirlo. Juntos. Lo que sucediera a continuación sería presenciado por docenas, grabado por varios y analizado por millones en cuestión de horas. Y ninguno de ellos, especialmente Helen, estaba preparado para lo que se avecinaba. La tensión en la puerta 17 había alcanzado un punto álgido, de esos que espesan el aire y dificultan la respiración, mientras los pasajeros se inclinaban sutilmente desde sus asientos, con la mirada fija no en sus teléfonos ni en los anuncios de embarque, sino en la silenciosa tormenta que se avecinaba al borde del mostrador de la puerta, donde Marcus Ryland permanecía tan inmóvil que parecía tallado en granito, con el rostro indescifrable pero su presencia inconfundible. Un hombre cuyo silencio hablaba más fuerte que una discusión, cuya paciencia, que se agotaba a cada segundo, era mucho más peligrosa que la indignación. Helen Ward, cuya placa de identificación ahora parecía un foco de luz pegado al pecho, dio un paso al frente con la rigidez de quien se dirige hacia su propio veredicto, con los hombros erguidos en una falsa confianza, y la voz alzada con la frágil compostura de quien está acostumbrado a tener razón, incluso cuando se le demuestra que no. Solo seguí el procedimiento habitual, dijo, cruzando las manos con cuidado, como si ese simple gesto pudiera protegerla de consecuencias. El billete no parecía coincidir con el del joven. Tenía motivos para sospechar que había una confusión. Marcus ladeó ligeramente la cabeza, como si inspeccionara algo bajo un microscopio, con una expresión serena pero precisa, y al hablar, sus palabras fueron lentas y deliberadas, medidas como las de un cirujano que prepara una incisión. «¿Discutió contigo?», preguntó. Helen dudó. «No. Pero, ¿te mostró la tarjeta de embarque correcta?». «Bueno, sí. Pero, ¿la verificaste con el sistema antes de expulsarlo?». «No tuve tiempo de comprobar». «¿Tuviste tiempo de llamar a alguien para que lo escoltara fuera del avión?», interrumpió Marcus, con una voz tranquila pero tan firme que atravesó su defensa como un alambre a través de la arcilla blanda, pero no de escanear un código de barras. Un murmullo bajo recorrió la zona de la puerta como el viento entre los árboles. El agente de la puerta apartó la mirada. Los dos agentes de seguridad permanecieron inmóviles, grabando cada palabra. Helen abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Y entonces fue cuando comenzó lo inesperado. No la confrontación, ni la vergüenza, sino el cambio. Como Marcus no levantó la voz, no exigió una compensación, no señaló ni avergonzó, se hizo a un lado, le hizo un gesto amable a su hijo y le dijo,
Jaylen, ven aquí. El adolescente se levantó lentamente, caminando con la cautela de quien no está seguro de si aún se le permite existir en ese espacio, con la mirada fija en el personal uniformado, los agentes de seguridad, la mujer que lo había mirado como si no perteneciera a ese lugar, y finalmente, en su padre. Y entonces Marcus hizo algo inesperado. Le entregó a Jaylen un elegante tarjetero de cuero del bolsillo de su chaqueta. Dentro, una pequeña placa de identificación negra y dorada, grabada con un nombre y un logotipo. Te dije que te sorprendería cuando entraras al MT, dijo Marcus en voz baja, con una sonrisa contenida pero orgullosa. Esta es la sorpresa. Jaylen parpadeó. ¿De qué se trata? Ahora estás oficialmente registrado como enlace ejecutivo junior de Rycom Aviation Holdings, dijo Marcus, lo que significa que, a partir de hoy, tendrás privilegios de vuelo ejecutivo en todas las aerolíneas nacionales asociadas que poseemos, y sí, incluida esta. Una exclamación de asombro recorrió la zona de embarque. Helen se quedó boquiabierta. Espera, balbuceó. Rycom, ese es el grupo de padres. Marcus asintió. Así es. No solo volamos con esta aerolínea. La financiamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y justo cuando parecía que ese sería el clímax, la historia dio otro giro. Uno de los oficiales de seguridad, tras recibir una actualización por el auricular, se giró hacia Marcus y le dijo: Señor, la dirección corporativa acaba de contactar con operaciones en tierra. Solicitan que tanto usted como su hijo vuelvan a abordar el avión inmediatamente y que el Astra Ward permanezca en tierra para revisión. ¿Qué? Helen se giró bruscamente, palideciendo. No puede. Llevo más de 10 años trabajando aquí. Y en 10 segundos, respondió Marcus sin mirarla. Olvidó que los pasajeros son personas, no perfiles. Ella no respondió. No pudo responder. Porque antes de que nadie pudiera hablar, la puerta de la pasarela se abrió de nuevo. Esta vez, no fue solo el agente de la puerta quien regresó, sino el propio capitán, un hombre alto y corpulento con uniforme completo, la gorra de piloto bajo el brazo, y en cuanto vio a Marcus, le extendió la mano. Señor Ryland, dijo respetuosamente, soy el capitán Morris. Solo quería decir, en nombre de toda la tripulación, que lamentamos profundamente lo ocurrido hoy. El asiento de su hijo está listo. El suyo también. Nos honraría que volviera a unirse a nosotros. Marcus asintió una vez, y luego se giró hacia Jaylen. ¿Listo para embarcar?, preguntó. Jaylen sonrió. La primera sonrisa real desde que comenzó esta terrible experiencia. Listo. Regresaron por la pasarela, no con triunfo, sino con dignidad, padre e hijo, uno al lado del otro. Y detrás de ellos, Helen permanecía inmóvil en medio de la puerta, observada por docenas de testigos y un teléfono con cámara que parpadeaba rápidamente. Y entonces comenzaron las llamadas. A recursos humanos. A legal. A todos los correos importantes. Cuando Marcus y Jaylen volvieron a subir al avión, la temperatura en la cabina de primera clase pareció cambiar. No físicamente el aire seguía siendo fresco y reciclado, sino en la atmósfera, en el tono, en la postura colectiva de los pasajeros que antes habían fingido no notar a un adolescente negro que era escoltado silenciosamente fuera como si fuera una bolsa de lona extraviada, y ahora se erguían de golpe, con los ojos abiertos y cautelosos, reconociendo no solo el regreso del chico al que no habían logrado defender, sino la llegada silenciosa de algo mucho más formidable. La responsabilidad con traje a medida. El capitán Morris caminaba delante de ellos, señalando respetuosamente sus asientos, los asientos 2A y 2B, que habían permanecido visiblemente vacíos desde que Jaylen fue expulsado, y mientras Jaylen volvía a su asiento, esta vez sin preguntas, sin sospechas, sin ese peso asfixiante de un escrutinio injustificado, Marcus permaneció de pie un instante más, su mirada recorriendo la cabina con la serena autoridad de quien había entrado en salas de juntas corporativas con tiburones más grandes que nadie en este avión y se había marchado con la sala en la mano. Para consternación de Helen, aunque ya no estaba a bordo para presenciarlo,
Todos los miembros de la tripulación de cabina ahora lucían una fina capa de pánico bajo sus pulcros rostros, no porque Marcus hubiera alzado la voz, no lo había hecho, ni porque hubiera lanzado amenazas, no hacía falta, sino porque se habían dado cuenta, en tiempo real, de que la historia que vivían ya se estaba escribiendo sin ellos. En tweets, en mensajes de texto, en grabaciones discretamente grabadas desde la quinta fila por un periodista que, hasta esa mañana, había estado preparando un artículo elogioso sobre el lujo a bordo. Y de vuelta en la puerta de embarque, Helen Ward estaba sentada en una tranquila oficina trasera, con las manos firmemente apretadas sobre el regazo, mientras un gerente con un portapapeles revisaba el registro de incidentes frente a ella, con el ceño fruncido por la confusión burocrática que solo ocurre cuando alguien importante se involucra y, de repente, el protocolo se vuelve un caos, porque el informe que presentó no mencionaba el tono tranquilo de Helen, ni la tarjeta de embarque válida, ni el hecho de que no se hubiera resistido. Simplemente decía, pasajero incumplidor, una frase que ahora resonaba en ella como una amenaza. Mientras tanto, a 35.000 pies sobre el Atlántico, el vuelo continuó. Las luces de la cabina se atenuaron, se sirvieron bebidas, los motores zumbaron, y por primera vez desde el embarque, Jalen se sentó en su asiento con los auriculares puestos, y la bandeja bajada, tranquilo y despreocupado, hojeando los documentales precargados en la pantalla frente a él. Pero Marcus, sentado a su lado, no estaba viendo la película. Estaba observando la cabina, y notó el cambio. La sutil rigidez en los movimientos de los auxiliares de vuelo, las sonrisas forzadas, la forma en que algunos pasajeros le lanzaban miradas curiosas, no hostiles, sino vacilantes, como si no supieran si estaban presenciando una lección o una leyenda en ciernes. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer en 3D de unos 30 y tantos años, con ropa informal de negocios y visiblemente incómoda, se inclinó ligeramente por el pasillo y dijo en voz baja, «Solo quería decir, vi lo que pasó antes. Debería haber dicho algo. No lo hice. Y lo siento». Marcus se giró lentamente hacia ella. Jalen levantó la vista de la pantalla. La mujer bajó la mirada. Marcus no sonrió, pero asintió una vez. Un pequeño gesto, pero que decía, «Sí, ¿lo viste? Sí. Llegas tarde. Pero quizás la próxima vez llegues temprano». Y fue entonces cuando otra voz intervino, esta vez desde el fondo de la cabina, fila 8 o 9. Un hombre más joven, posiblemente un estudiante de posgrado, que habló más alto de lo necesario, pero con seriedad. «Oye, para que lo sepas, la gente ya está hablando de ello. En Internet. Creo que está en todas partes». Marcus no respondió. No le hizo falta, porque su teléfono vibró una vez en el bolsillo de su blazer. Lo sacó. La alerta decía, «Azafata saca a adolescente negro de un avión. Un error le cuesta la paciencia a un ejecutivo de aerolínea». El titular ya estaba en 3 sitios web nacionales, 2 de los cuales él poseía acciones. Y en algún lugar de una sala de servidores en Chicago se estaba reescribiendo un comunicado de prensa, porque lo que había comenzado como un acto de prejuicio silencioso se había convertido en un problema muy sonado, y en el centro de todo estaba un adolescente que nunca había pedido nada de esto. Solo quería volar. La señal del cinturón de seguridad se iluminó con su último timbre, un suave tintineo que anunciaba el fin del viaje. Sin embargo, para los pasajeros del vuelo 709 a Nueva York y, sin duda, para la tripulación, se sintió menos como el final de un vuelo, y más como el comienzo de algo que ninguno de ellos esperaba al embarcar hacía varias horas, porque si bien el descenso fue suave y el horizonte de Manhattan se desplegaba como una postal en las ventanas, el peso de todo lo ocurrido en el aire, la partida, el regreso, la revelación se apoderó de la cabina como una verdad demasiado grande para guardarla en un compartimento superior. Marcus Ryland estaba sentado con una mano apoyada en el reposabrazos y la otra sujetando suavemente su teléfono, que vibraba cada pocos minutos con notificaciones que se acumulaban como fichas de dominó, comunicados solicitados por los medios de comunicación
invitaciones de cadenas de televisión y una serie de mensajes cada vez más intensos de la junta directiva de la aerolínea, la mayoría con combinaciones de urgente, lo siento mucho, y hablemos antes de que esto se haga público, algo que, por supuesto, ya había sucedido. A su lado, Jaylen miraba por la ventana, su reflejo superpuesto contra las nubes, un joven que no había pedido ser un símbolo, que solo quería volar a la orientación, entrar en el siguiente capítulo de su vida como estudiante, no como un titular, pero incluso él comprendía ahora que no se trataba solo de él, que los ojos de desconocidos que se parecían a él y habían sentido lo mismo que él, ahora observaban la historia con rabia y alivio a partes iguales. Cuando las ruedas tocaron tierra y los propulsores de reversa rugieron al encenderse, se escuchó un aplauso silencioso. No el tipo de celebración reservado para aterrizajes milagrosos, sino el parloteo nervioso e inconexo de personas que necesitaban liberar la tensión que habían cargado desde el embarque, sin saber si aplaudían por el aterrizaje o por el reconocimiento de una verdad largamente esperada. El capitán habló por el intercomunicador, con voz firme y palabras cautelosas. Damas y caballeros, bienvenidos a Nueva York. Les agradecemos por volar con nosotros, y en nombre de la tripulación, agradecemos su paciencia durante el vuelo de hoy. Un miembro de nuestro equipo de tierra nos recibirá en la puerta de embarque para un proceso especial de desembarque. Solicitamos a los pasajeros que permanezcan sentados como se les indicó. Nadie hizo preguntas. Nadie tuvo que hacerlo. El avión entró en la puerta de embarque, la puerta se abrió, y esperando en lo alto de la pasarela de embarque, una escena que ningún pasajero olvidaría pronto. No solo uno, sino 3 altos ejecutivos de la aerolínea con traje y corbata, uno con una carpeta en la mano, otro con una tableta de la compañía, y la tercera una mujer con traje pantalón azul marino y rostro conocido por las juntas de accionistas televisadas, se adelantó mientras Marcus y Jaylen salían primero del avión. Señor Ryland, comenzó con voz serena y expresión dolorosamente cautelosa, quisiéramos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas en nombre de la aerolínea y asegurarle que la situación ya se ha escalado a un panel de ética de emergencia. Marcus levantó una mano suavemente, interrumpiéndola con un solo movimiento. No estoy aquí para que me disculpe, dijo, con la voz tan tranquila como siempre, un tono suave pero que de alguna manera llenaba la terminal. Estoy aquí para asegurarme de que al próximo chico no lo saquen del avión por parecer que no pertenecía al asiento que pagó. La mujer dudó, sin saber si responder o retirarse. En cambio, Marcus se giró hacia Jaylen, señaló con la cabeza la fila de cámaras que esperaban tras la línea de seguridad y dijo, «Adelante, hijo. Te alcanzo en un minuto». Jaylen avanzó, pasando junto a los ejecutivos, junto a los periodistas, junto a los susurros. En ese momento, no tuvo miedo. Estaba listo. De vuelta en la terminal, Helen Ward ya había sido escoltada a una oficina administrativa aparte, donde esperaba con las manos apretadas alrededor de un vaso de agua que no había bebido. La irrevocabilidad de la situación solo se hizo patente ahora que los correos electrónicos de recursos humanos comenzaban a inundar su bandeja de entrada, con asuntos como revisión interna requerida, solicitud de declaración y el que le revolvió el estómago. Escalada del incidente del vuelo 709. Revisión legal pendiente. Había actuado por impulso. Había juzgado mal a alguien. Y ahora ella sería la advertencia. Afuera, mientras padre e hijo entraban en la terminal privada, se había reunido una pequeña multitud. Algunos aplaudieron, algunos asintieron en silencio en señal de respeto, y una joven, de unos 14 años, tiró de la manga de su madre y susurró, «Ese es el chico del video», a lo que su madre respondió, «Sí, y ese es su padre, el hombre que se aseguraba de que la gente escuchara». Y con eso, Jaylen sonrió, solo un poco, porque lo que empezó como humillación se había convertido en algo completamente distinto, no en reivindicación ni en venganza, sino en un cambio, una señal de que los días de bajar del avión en silencio, avergonzados, habían terminado.
y siempre habría alguien corriendo a recibirlos en la puerta de embarque.